Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos en Como Podem en Marea, y tiene la palabra la señora Díaz Pérez. Gracias, señor Blanco. Bienvenido al Congreso de los Diputados para explicar nada más y nada menos que el documento más importante para un país, el documento que puede hacer que cambiemos la vida de las gentes y, sobre todo, que digamos que rememos en una dirección que debe ser la de los países que tenemos en nuestro entorno. Lamentablemente tengo que desmentirle con los datos que ha dado. No los compartimos no por una discrepancia ideológica, sino porque no son reales. Y lo voy a leer literalmente. Los datos que acaba de publicar la EPA señalan, y leo literalmente, la ocupación aumenta este trimestre en la agricultura, más de 57.000, en la construcción, más de 39.000, y baja en servicios, menos de 43.000, y en la industria, menos de 17.400. Y dice después, en el último año, en los servicios hay 428.000 ocupados más, en la construcción 136.000 ocupados más, en la agricultura, y dice, por el contrario, en la industria, en este año, tenemos 3.000 menos. Por tanto, siento desmentirle, los datos no son los que usted ha reflejado y son malos para un país que debería colocarse no en la vanguardia, sino no perder siquiera el espacio pequeño industrial que tenemos. Digo también que, los datos tampoco son buenos en cuanto a la realidad de empleo que tenemos. Digo, creo que ningún dirigente público puede comparecer hoy sacando pecho sobre los mismos. Sinceramente lo creo, y a lo mejor la humildad sería muy bueno para gobiernos que pretenden cambiar el designo de los tiempos y, sobre todo, defender a las mayorías sociales. Dicho lo cual, y evidenciando con los datos que nos corrobora la propia EPA, ya he dicho a primera hora de la mañana que tenemos una enorme preocupación con este presupuesto. Usted lo indicaba, estamos ante un indicador continuista en el que algunas partidas son literalmente continuistas. Vamos a hablar después de la defensa nacional y los proyectos de innovación. Y, desde luego, que no sirven para la transformación radical del modelo productivo que necesita España. No sirven para esta realidad y, además, nos preocupa por cuánto nos podemos convertir en un auténtico desierto industrial y, como he dicho ya por la mañana, lo que más nos preocupa, consecuencia de ello, que seamos un enano científico y, sobre todo, tecnológico. Y esto es clave, porque o realmente España se engarza ahora mismo en línea de lo que están haciendo los países europeos en materia tecnológica, de innovación y, por supuesto, industrial, o realmente vamos a perder la gran oportunidad. Desde luego, algunas cuestiones que sí le quiero plantear, ¿no? El programa del que le hablaba antes, ¿no? El programa de la innovación en defensa, el programa 464B, como usted mismo ha reconocido, es exactamente el mismo que el que le precede el Partido Popular, 467 millones, ha desgranado los proyectos para los que serán dirigidos. Supongo que conoce el precio de la construcción de una fragata. Lo voy a adelantar. Es decir, las F-110 suponen un montante global de 5.000 millones de euros. Yo soy de letras, he estudiado latín y griego, lo digo siempre y muy orgullosa de haberlo hecho, pero evidentemente parece que más allá de las explicaciones que sus dirigentes autonómicos, me consta que tanto en el sur cuanto en Galicia, han intentado explicar para sostener las cifras de este presupuesto, es complicado hacerlo. Lo digo con rigor, y sería bueno que disipemos dudas, que nos puedan explicar este programa específico que aborda tres cuestiones centrales, cuatro centrales, que nos digan cómo se van a plantear. Tenemos también preocupación por cuanto hay una partida permanente, ya heredamos del Partido Popular y ustedes la mantienen, con la digitalización, los 100 millones de euros de la digitalización, si me permiten, con cierta tristeza, porque realmente no ejecutar un presupuesto yo creo que cuando no se ejecuta un presupuesto un dirigente ha de dimitir, o sea,
es evidente con las necesidades que tiene nuestro país, bueno, pues estamos exactamente en lo mismo de siempre. Tenemos propuestas que, bueno, que son deficientes para la automoción. Somos conscientes que hay sectores en nuestro país industriales que son fuertes, per se es la automoción, es la alimentación, bebidas, es el naval, son un montón de cosas que per se, sin que nosotros hagamos nada, ellos funcionan. Pero es cierto que en la automoción, más allá de los datos que ya se han citado, no nos da tiempo a explicarlos, necesitamos más, necesitamos cumplir con el acuerdo presupuestario que tienen con este grupo, avanzar en la transición hacia el vehículo eléctrico, las ayudas al vehículo eléctrico y, por supuesto, la investigación en baterías y demás. No está reflejado el acuerdo presupuestario que tenemos, como saben, y me gustaría que algo nos dijesen sobre esta cuestión. Digamos que es un presupuesto que no va a alcanzar el objetivo del 20% del PIB, que nos va a colocar, y lo digo con enorme tristeza, y la EPA nos lo ilustra, en la periferia de Europa. No vamos a modernizar nuestras infraestructuras productivas, cosa que sería gravísimo, y desde luego se está provocando, yo no comparto tampoco las visiones y me alegra que haya gente optimista, yo también lo soy, pero no las comparto en absoluto porque saben que tienen evidencias gravísimas encima de la mesa de problemas muy severos que no se pueden tratar con frivolidad. Vestas no está solucionado. En Vestas, de 400 trabajadores, 8 trabajadores han firmado la posibilidad de irse a una bolsa de empleo. No sigamos reiterando 1000 veces, no voy a citar a un conocido inefable Goebbels, porque por mucho que lo repitamos, no se va a hacer cierto. En absoluto. 2. Por favor, hoy mismo ya publica la prensa que se cierran 2 cubas para Alcoa. Gravísimo, gravísimo. Lean la prensa y además quieren 12 cubas, perdón, y quieren culminar el proceso el 14 de febrero. Esto saben perfectamente lo que supone. Nos gustaría que actúen rápidamente con Alcoa, salvo que queramos regalarle a los países europeos, a Arabia Saudí y demás, la producción de aluminio primario. Actuemos, tienen tiempo. Nos gustaría que nos diga ya, de una vez por todas, cuándo van a tener el estatuto electrointensivo. 3. Que nos expliquen por qué reducen las partidas de la electrointensividad de 150 millones a 31,9 millones cuando no cambian, o por ahora, desde luego, su socia de gobierno, la señora Teresa Rivera, no cambia el esquema en absoluto de las más que cuestionadas subastas de electrointensividad. Este grupo ha sido más que activo y coincide en las críticas de ese sistema. Pero, por favor, díganos qué van a hacer. Isobat, se van a la calle hoy mismo, como conoce, los trabajadores en sectores en los que nunca ni Francia, ni Alemania, ni ningún país normal dejaría caer. Isobat produce en un gobierno que dice que quiere transitar hacia, y nosotros también, obviamente, hacia el proceso de renovables, es que no se explica que ustedes dejen caer literalmente a Isobat. Tienen a Ferroatlántica, se ha dicho, tienen Arcelor que se les cae, tienen 1 millón de problemas encima de la mesa. Creemos sinceramente que no es lo correcto y que este presupuesto no avanza hacia lo que debe de ser un Estado, un país, un gobierno como el que representa nuestro país en la comunidad, en la Unión Europea, para salvar los tejidos industriales que tenemos. Por tanto, aquí termino. Nos gustaría que nos den salidas, como le he preguntado al subsecretario anteriormente, que nos digan qué van a hacer con las electrointensivas, que nos digan el incremento que hacen también, por cierto, ya que tengo aquí la ocasión, el incremento de 6 a 12 millones por la compensación de CO2. Yo no le voy a decir, señor Blanco, lo que consigna Alemania. No se lo voy a decir, ¿no? Digo, ya sé que acaban de llegar, pero quiero decir, lo voy a dejar ahí por poner Alemania o los países que quieran. Tampoco le voy a decir, señor Blanco, que Francia e Italia defienden desde lo público a sus industrias como fieras. Tampoco se lo voy a decir. Y desde luego, en eso coinciden ustedes con el PP.
coinciden con el PP en no intervenir. Sí, yo a los hechos me remito, lo han dicho ustedes públicamente, y desde luego para ustedes el artículo 128.2 de la Constitución española no se encuentra en vigor. Me queda súper claro. Y desde luego he visto cómo Francia ha salido a sus astilleros como fieras, he visto cómo Italia ha salvado a Alcoa como fieras, y todas las realidades europeas desde luego nos ilustran cómo no dejan caer sus sectores productivos. Entonces, una de dos, sus políticas son las mismas que el PP, o dos, es que ideológicamente están convencidos de que esto así funciona. Nosotros les decimos que no funciona. Nosotros nos da igual. Digo, por lo que se ha dicho en la mañana a primera hora. Nos da igual por este grupo. El problema es que hoy están miles de trabajadores y trabajadoras viendo esta comparecencia, porque sus puestos de trabajo peligran, nada más y nada menos que, por desgracia, y que verán cómo da igual que cambien los gobiernos y realmente ellos y ellas se van a ir exactamente igual a la calle. Por tanto, que nos contesten al qué van a hacer. Y en el tema del Reindus, señor Blanco, no podemos estar más en desacuerdo. Tan en desacuerdo que las comarcas afectadas, también norte y sur, y termino ya, los cuestionen, los desde la propia organización que sostiene al Gobierno de España, que parece que es el Partido Socialista. Es decir, vuelven a repetir la cantinela de los problemas que tenían esas ayudas del Partido Popular. Y claro que quedaban sin ejecutar, porque si ustedes siguen exigiendo avales para proyectos de innovación, obviamente el problema está en la financiación. Y termino. La clave también está en la financiación no convencional. Hay sectores fundamentales que precisan de ellos. Aquí lo dejo y, desde luego, bienvenido el optimismo con el que usted ha llegado. Desde luego, yo no sé si es porque soy gallega, llueve mucho y veo cómo se despide la gente, pero lamentablemente he de decir que no es así. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Díaz Pérez. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Moraleja Gómez.